Ok, entonces vamos a introducir el tema de circuitos magnéticos. Primero, tenemos que recordar un poco de electrotecnia, perdón, de física, todavía más atrás, disculpe, eh, en el cual uno de los efectos físicos que sucede cuando tenemos bobinas, o sea, cuando tenemos arrollados de cable, cualquier cable, pasando por ahí, tal vez antes, cualquier cable tiene asociado alrededor de su volumen, digamos, siempre tiene asignado, asociado un campo electromagnético. Este campo viene dado por los electrones que se mueven. Cuando tenemos cargas eléctricas, hay un campo eléctrico asociado a ellas. Cuando esas cargas se empiezan a mover, genera un campo magnético. Y entonces, una de las formas de, digamos, de aprovechar esa fuerza que se genera al tener cargas eléctricas que se están moviendo alrededor, a través de un cable, perdón, es que podemos manipular o gestionar o, digamos, interactuar campos magnéticos para hacer funciones específicas. Entonces, eso es base física, ¿verdad? Eso lo tenemos que recordar de física 2 o física 3 si no me recuerdo mal. Pero esa es la base de cómo funciona un sistema eh, con un circuito magnético. Entonces, lo más cercano a lo que hemos visto en los clases anteriores es las inductancias. Las inductancias son eso. Las inductancias a final de cuentas son bobinas. O sea, lo que tenemos es un cable que viene primero en línea recta, digamos, no viene enrollado, no viene con una forma específica, y luego en un punto ese cable va a entrar en un componente que es el que hemos estado utilizando, que es una bobina. Una bobina, entonces estamos diciendo que es un cable que va a estar arrollado muchas veces sobre un eje, digamos. ¿Para qué? Para que las corrientes que pasan por ese cable generen campos electromagnéticos, pero esos campos electromagnéticos se sumen. Entonces, vamos a tener en un misma área, en un mismo espacio, en un mismo volumen, todos los campos electromagnéticos que están asociados a todas las veces que el cable pase por esa área. Entonces, al final de cuentas, lo que hacemos es que agarramos cada uno de los campos electromagnéticos que estaba pasando por el cable y al arrollarlo sobre una misma zona, vamos a obtener digamos, esa suma del campo electromagnético y lo vamos a usar para algo. Entonces, recuerden, ¿verdad? Eso es simplemente como para recordar un poquito para atrás, la bobina. La bobina, digamos que si yo tenía un cable, ¿verdad? Un conductor, ese cable yo lo que voy a hacer es que lo voy a empezar a enrollar, ¿verdad? Entonces yo lo voy a empezar a enrollar cierta cantidad de veces, digamos, sobre sí mismo, y voy a tener los efectos que ya vimos de los inductores. Esto sigue siendo un inductor, a pesar de que es una, una bobina, o pues se podría llamar que en el momento es eh, un transformador cuando tengamos varias bobinas o un motor cuando gira, sigue siendo inductor. Eso no se le quita. Lo segundo es que este cable como tal tiene asociado a su alrededor, digamos, en un giro, digamos, alrededor de sí mismo, tiene asociado un campo electromagnético. Entonces, cuando estamos eh, arrollándolo sobre sí mismo muchas veces, lo que estamos haciendo es que los campos de cada uno de ellos se van a sumar y entonces tengo una cierta cantidad de veces el campo y el campo electromagnético entonces va a tener una dirección específica y ese campo electromagnético lo vamos a usar para algo, ¿ok? Entonces, esa es como la base de todo, esa es la base de por qué nos va a funcionar lo que vamos a hablar después y por qué podemos hacer cosas que pues ya en el diario suceden, pero vamos a tratar de entenderlas de una forma mucho más profunda. ¿Ok? Entonces, recordemos esto. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Alguna consulta de por qué pasa esto? ¿Por qué el campo electromagnético existe? Porque si esto no lo entendemos, lo que sigue podemos tenerlo un poco sin bases. Esto está claro, es el mismo inductor que hemos visto hasta ahora. No hay dudas hasta aquí, digamos, de qué es el principio físico. Ok, voy a abrir el chat para... Todo bien, excelente, gracias, Ryan. También por el chat podemos estar interactuando. Ya listo. Ok, entonces digamos que esa es la base. Ahora, dentro de los conceptos de circuitos magnéticos, ese es el nuevo tema de circuitos magnéticos. Entonces, ¿qué es un circuito magnético? ¿Por qué decimos circuito magnético? Yo sé que aquí dice trifilares, pero
el tópico nuevo que vamos a ver durante estas semanas es circuitos magnéticos. Entonces, ¿por qué circuitos magnéticos? Porque vamos a estar utilizando bobinas y esas bobinas vamos a acomodarlas en diferentes formas y vamos al final de cuentas generar campos electromagnéticos y vamos a utilizarlos para algo. ¿Ok? Entonces, lo primero, la primera aplicación que vamos a utilizar los circuitos magnéticos es un circuito trifilar. Un circuito trifilar es un tipo de aplicación de circuito magnético y van a ver que el circuito trifilar es un circuito que tenemos muy, muy cerca, más de lo que ustedes imaginan. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a analizar. Esta presentación es corta, pero vamos a ir bien despacio y asocia con el video. No sé si vieron el video que les pude poner, que es un video, digamos, de presentación. Me parece que sí está publicado el video. Si no lo ponemos y lo podemos inclusive hasta ver durante la clase. Del transformador, profe. Correcto, el transformador. Sí, sí no lo puso. En el grupo lo puse, ¿verdad? En mediación, digamos. Ok, perfecto. Entonces sí lo vi. Entonces, esa es la aplicación. El transformador que vieron en el video, si no lo ven, lo pueden ver después, genera un sistema llamado circuito trifilar. El circuito trifilar, al final de cuentas, es un circuito que lo que va a permitir es llevar energía eléctrica a las residencias. Eso es un circuito trifilar. Entonces, ¿cuál es la aplicación más sencilla de un circuito trifilar? La aplicación más sencilla es el tomacorriente donde ustedes tienen conectado la electricidad de su casa. En este momento, su computadora, su celular, lo que tengan conectado alrededor de ustedes, está conectado a un circuito que está en la pared y ese circuito es la última terminación, la última parte de un circuito magnético que se llama circuito trifilar o sistema trifilar. ¿Okay? Entonces, ¿para qué vamos a utilizar un sistema trifilar y por qué lo utilizamos? Entonces, la primera razón es que ya sabemos bien, corriente directa y corriente alterna la tenemos clara y sabemos que tiene frecuencia, sabemos que tiene una cierta corriente asociada y sabemos que existen circuitos, digamos, de esos tipos. Entonces, lo primero, y eso es algo que tal vez probablemente sepan, pero lo vamos a decir para que todo el mundo esté claro, es que la energía eléctrica de Costa Rica se genera en el corriente alterna. O sea, los generadores que están en Costa Rica son de corriente alterna. ¿Por qué son de corriente alterna? Porque están utilizando circuitos magnéticos. Lo que está haciendo un generador de corriente alterna es que está utilizando fuerza mecánica y esa fuerza mecánica la está convirtiendo en fuerza eléctrica, o sea, en corriente eléctrica. Entonces, siempre dentro de una planta de generación, vamos a agarrar la planta de generación, digamos, más típica en Costa Rica, que es una planta de energía hidroeléctrica. Entonces, una planta de generación hidroeléctrica tiene siempre dos componentes. Tiene el empuje mecánico, entonces resulta que en algún lugar alto tenemos una represa hidroeléctrica, donde esa represa tiene agua. Y esa represa entonces va a tener una única salida, no varias, ¿verdad? Pero una única salida en este ejemplo, y va a llegar hasta un punto en donde esa salida de agua va a tener la posibilidad de, eh, digamos, descargar su energía mecánica y su energía potencial, porque estaba en un nivel más alto. ¿En dónde? En una turbina mecánica, en una turbina que normalmente vamos a suponer que es como una hélice. Esa hélice, ¿qué es lo que sucede? Que esa hélice, y disculpen el dibujo tan cómodo, lo que pasa es que dibujar con el mouse es bien complicadito. Entonces, al final de cuentas, esa agua que viene del nivel alto, que es energía mecánica, energía potencial, va a chocar contra esa hélice. Y existen diferentes tipos de hélices. Existen, digamos, se llaman turbinas. Entonces, hay turbinas tipo Pelton, hay diferentes tipos que tienen estructuras diferentes, pero al final de cuentas lo que hacen es que agarran el agua y hacen un giro. Entonces, el agua viene, choca contra esa turbina gira y entonces al final de cuentas hay una fuerza mecánica giratoria. ¿Alguno en algún momento ha visto esta turbina? Por ejemplo, si les digo una turbina hidroeléctrica tipo Pelton, ¿algunas visto que tienen como unas cucharas tienen al final de cuentas? ¿Alguno ha visto esa turbina? ¿No?
Entonces vamos a imaginárnosla de esta manera rápidamente. Esto es una turbina Pelton. Entonces vean que aquí yo lo que tengo es una estructura mecánica, y esto Profe, es como, sí, no se está viendo, no se está compartiendo algo. no se está compartiendo, por Dios. Ahora sí, No, se sigue viendo la presentación. ahora, Sí, ahora sí. ok, perfecto, entonces voy a, lo que dibujé no lo vieron, entonces, ¿se vio el dibujo que hice o no se vio? Sí se vio, profe, el dibujo. Ok, perfecto, voy a dar la represa, el bajante de agua, ¿verdad? Entonces esto es la represa de Arenal, esto es la planta de generación de Arenal, aquí lo que tengo yo es la turbina, voy a redibujar. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que esta turbina mecánica se ve como, se ve así. Entonces, ¿qué es eso? Al final de cuentas, eso es simplemente una estructura, una pieza de metal muy grande, que lo que va a hacer es que va a agarrar la velocidad lineal que trae el agua, ¿verdad? Porque tiene una altura diferente, tiene un diferente nivel de potencial pues, gravitacional, y va a empujar esa turbina de una forma constante. Existen normalmente sistemas de control que abren más el agua, que lo cierran más, y entonces yo puedo regular la velocidad de esta turbina. Esta turbina es una turbina mecánica. Aquí no hay nada eléctrico. Aquí nada más estoy empujándola con agua y tiene esas cucharas para que el agua lo golpee exactamente en el punto central siempre y el agua se dispersa y continúa bajo, río abajo. Pero si ustedes ven, este sistema, esta turbina, tiene una conexión mecánica. Y esa conexión mecánica va a estar anclada, va a estar, digamos, conectada fijamente. ¿A qué? A un sistema eléctrico. O sea, va a estar conectado a un generador. Entonces, esa es la razón, digamos, por la que en Costa Rica la energía se genera en corriente alterna. ¿Por qué? Porque resulta que ese giro es la velocidad que vimos en los circuitos anteriores. ¿Cuál es la frecuencia de giro de la red eléctrica? Literalmente es la velocidad de giro de esa turbina. Esa es la razón por la que en Costa Rica y en el mundo en general se genera con corriente alterna. Hay, digamos, formas diferentes. Hay los paneles solares que generan corriente directa, las turbinas eólicas a veces también generan corriente directa, pero la red en general está en corriente alterna. Y la forma en que todos se ponen de acuerdo y se sincronizan para que generen una misma frecuencia es normalmente tomando de referencia los generadores hidroeléctricos más grandes y la red ya se sincroniza todo. Eso es simplemente un poquito de contexto de por qué aquí hay un generador eléctrico de corriente alterna. ¿Cuál es ese generador? El que vimos en los circuitos anteriores, como les digo. ¿Sí? Entonces, esa energía pasa por diferentes tipos de cables, pasa por cables de transmisión y se genera en un voltaje específico. Entonces, ese voltaje específico luego se empieza a reducir. Entonces, para el contexto de lo que ocupamos ver ahora, lo que ocupo que entiendan es que en diferentes partes de la red eléctrica hay diferentes voltajes de generación. Entonces, ¿se acuerdan de la amplitud de la onda senoidal que estábamos dibujando? Esa amplitud de esa onda tiene diferentes tamaños en diferentes partes de la red. Entonces, ¿qué amplitud tiene esa onda en el tomar corriente de sus casas? ¿Alguien se acuerda? Esa está muy fácil. ¿Qué amplitud tiene la onda? O sea, ¿qué voltaje tiene la onda que llega a 110, profe. 120, ¿no es? Ajá. 110, 120? Está por ahí. Normalmente usted lo mide y da 114. El valor teórico es 120. Sin embargo, pues siempre anda como en 114, 118, 111. Entonces la gente le dice 110 o 120. Pero esa es la amplitud de la onda. Pero entonces vean que si yo tengo aquí una onda de 120, ahora hay electrodomésticos que no son 120, ¿cierto? Hay electrodomésticos que son 220. ¿Cuáles electrodomésticos? ¿Cuál es el típico electrodoméstico que es 220? El primero de todos. Secadora de ropa, la refri. Ahora roja, la refri no, la refri 110. Los típicos electrodomésticos que son 120 son la secadora, la cocina, algunos calentadores de agua, pero son los menos, normalmente son 110.
Si son muy grandes, son 220, si son más pequeños, son 110. Básicamente, en una casa residencial normal, esos son el tipo de electrodomésticos que son 120. Entonces la pregunta es esa, la pregunta es, bueno, aquí tenemos dos voltajes diferentes, pero también cuando yo me brinco hacia los postes, ¿verdad? La electricidad que pasa por los postes, arriba de los postes, tiene otro voltaje diferente. Entonces, alguien o algo tiene que hacer esa transformación de voltaje. Y pues, para la redundancia, el que hace la transformación es un transformador. Entonces, ¿qué es un transformador? Un transformador va a ser un componente que nos va a reducir o nos va a aumentar el voltaje. Ahora, ¿cómo nos va a reducir y cómo nos va a aumentar el voltaje? O sea, ¿cómo este transformador pasa de este voltaje que está aquí, 120, cómo pasa de 138.000 voltios, que esto es kV? O sea, esto no es, esto es kilovoltios, o sea, estos son 138.000 voltios. Cuando yo llego aquí y hay un transformador, yo me brinco y ahora quedo en 13.800. O sea que este transformador de aquí está reduciendo el voltaje, lo está bajando. Y el transformador que sigue, que es este, está también reduciendo todavía más y está pasando de 138.000 voltios a 120 voltios. Ya no 1000, nada más 120 voltios, que es lo que llega a una casa. Entonces, ¿qué es el sistema trifilar? Y es el que vamos a estudiar. Es esta última etapa que está aquí. La etapa de arriba, digamos que podemos entenderla, pero no es, digamos, en este momento, digamos, lo crítico para entender. Entonces, eso es un poquito de contexto. Voy despacio porque esto, digamos, podría ser algo muy bueno. Ahora, vamos a ver la lámina que sigue. Ok. Entonces, primero, antes de pasar a la lámina que sigue. Entonces, vamos a imaginarnos algo. Voy a devolverme una lámina. Aquí pongan mucha atención porque estas cosas de teoría, o sea, cosas como básicas, después nos van a servir un montón para entender lo que está pasando. Entonces, viene la primera parte. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo tengo un inductor? ¿Verdad? Y ese inductor genera un campo electromagnético, ¿cierto? Ese campo electromagnético tiene como esta forma, ¿verdad? Sale para acá, sale para allá, es tridimensional en realidad ese campo electromagnético. Pero al final de cuentas, digamos, yo hago un corte, digamos, de ese campo electromagnético, sale para allá, gira por aquí, ¿verdad? Y se vuelve a meter. Esta es más o menos la trayectoria que tiene el campo electromagnético de una bobina. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo arrollado el cable, entonces los campos electromagnéticos de todos los cables se van a sumar. Eso sí lo tienen claro. Eso es simplemente un concepto físico. Esto va para allá. Está claro esto, que digamos, una bobina tiene un campo electromagnético asociado. Ese campo electromagnético tiene una forma tridimensional que está sobre sí mismo. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando yo tengo, vamos a ver un ejemplo que podamos entender. Bueno, por ejemplo, esto. ¿Han visto que hay una maquinaria que usan para sacar chatarra? Por ejemplo, que tiene como una pieza metálica arriba y la acercan y de repente la chatarra se pega y la suben y la bajan y la sueltan en otro lado. ¿Alguien ha visto esa maquinaria? Sí, profe. Sí, profe. Pues, ¿qué es lo que tiene esa maquinaria en la cabeza? Lo que tiene es un electroimán. O sea, un electroimán es una bobina gigantesca que pasa muchísima corriente por ella y esto se comporta exactamente como un imán. Tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Entonces yo si paso mucha corriente por ahí, se convierte como un imán. Si yo lo quito, digamos, deja de pasar el campo electromagnético por ella y entonces deja de suceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando utilizamos lo que llamamos un transformador? Lo que vamos a hacer cuando colocamos un transformador es que vamos a poner, voy a ponerle en otro color para que se vea mejor. Vamos a poner exactamente aquí a la par, lo más cerca que se pueda, otra bobina. Ahí, a la par, lo más pegado que se pueda. Vamos a tratar de que los campos estén bien, bien cerquita. Entonces,
Cuando yo paso corriente por la bobina verde, que vamos a llamarle la bobina 1, entonces, ¿quién me dice qué sucede en la bobina 2? Se da lo de inductancia mutua. Correcto. Entonces, lo que sucede al final de cuentas es que yo tengo un campo electromagnético 1, que es el campo electromagnético de la bobina 1, ¿verdad? Estas líneas rojas que están aquí. Y entonces, cuando este campo electromagnético pasa por la bobina, entonces lo que hace es que induce, así se dice, induce una corriente eléctrica. Entonces, si yo tengo una bobina a la cual yo le meto corriente y genera un campo electromagnético, y yo le acerco una segunda bobina, la cual no le estoy diciendo nada, o sea, yo nada más la acerqué, entonces esa bobina genera, induce, digamos, vamos a decirlo de otra manera, digamos que se traga, ¿verdad?, el campo electromagnético de la que está a la par. Y cuando se lo traga, ¿qué es lo que genera? Lo que genera es el efecto inverso. El efecto inverso es que el campo electromagnético más bien se lo están aplicando a ella. Pero entonces el efecto inverso o el resultado es que entonces en esta bobina se genera una corriente y se genera un voltaje. Eso es lo que pasa. Pero tenemos que tener claro que estas dos bobinas nunca se están tocando. De hecho, no deben de tocarse. Porque si usted las toca, genera un cortocircuito. Esas dos bobinas que están ahí están siendo, digamos, están linkeadas, están amarradas magnéticamente, electromagnéticamente. ¿Está claro eso? Sí, profe. Ok, perfecto. Esto tiene que quedar súper claro. Y sé que hay muchos usamos de física, ¿se acuerdan? Y tal vez tienen claro, pero lo machaco, ¿verdad? Igual que hice al principio de las clases del tema anterior, porque esto ahorita es así, pero conforme entremos en la teoría, esto es la base de todos los ejercicios que vamos a ver. Entonces tenemos que entenderlo como teoría. ¿Okay? Entonces, si no nadie tiene hasta la más mínima duda, por favor dígame, si no, pasamos al tema, ya empezamos a analizar. Voy a repetir. Hay una bobina, o sea, esto es un circuito a final de cuentas, ¿verdad? Aquí hay una fuente y esta fuente pues genera una corriente como la que hemos estado viendo, pero resulta que ahora esa corriente nosotros nada más hemos estado analizando los voltajes y las corrientes y las impedancias, nada más. Ahora resulta que esa impedancia, que en este caso es una inductancia, es una bobina, genera un campo electromagnético, ese campo electromagnético induce una segunda bobina que está exactamente a la par de ella, y esa bobina genera también una corriente que al final de cuentas se puede usar para alimentar otro circuito. Entonces esa es la primera base de todo. Ahora, si yo resulta que aquí tengo 120 voltios y aquí tengo 120 voltios, entonces ¿para qué rayos me servía eso? O sea, ¿para qué yo voy a hacer una bobina con un voltaje, una inductancia que genera un campo electromagnético para volver a generar 120 voltios al otro lado? ¿Tiene algún valor eso? Ustedes dicen, ¿para qué hacer eso? Si mejor lo hubiera conectado directo, ¿cierto? ¿Creen que esto puede tener algún valor? En el chat, a ver, ¿algo se le ocurre? O sea, la pregunta es, si yo estoy haciendo que una bobina genere un voltaje de este lado y lo que genera al otro lado es exactamente el mismo voltaje, entonces ¿por qué no lo conecté directo? O sea, ¿para qué hice yo ese cambio? ¿Para qué yo simplemente reduje el voltaje de este lado a un campo electromagnético y después lo volví a generar en corriente y llegué con el mismo voltaje al otro lado? ¿Qué valor podría tener eso? ¿A alguien se le ocurre? O no, no tiene ningún valor. Esa puede ser la Profe, respuesta. ¿Sí? no tengo, o sea, no estoy seguro, pero tal vez para aplicaciones inalámbricas. Ok, eso es una buena idea, correcto. Eso es un ejemplo bastante vacilón. Vean que, sí, correcto, digamos, ahora está muy de moda y probablemente muchos lo conocen, el tema de cargar los celulares inalámbricamente. Eso lo han visto, ¿verdad? Usted agarra el teléfono y lo pone ahí un tipo de basecita de plástico que tiene algo por dentro y entonces resulta que eso hace que se cargue el celular, ¿verdad? Eso es un ejemplo perfecto. Ese es un ejemplo perfecto. Eso es ahí hay una validez. Y yo quisiera que este voltaje que esté aquí sea el mismo, porque si yo genero un voltaje, digamos, si el celular, digamos, absorbe
5 voltios, aquí ya no serían 120, serían 5 voltios. Yo quiero que al celular le lleguen 5 voltios también, para que se cargue bien. Entonces digamos que ahí tiene un valor. La separación, el compañero lo que está indicando es que esta separación física que yo acabo de decir, de que no se están tocando, tiene un valor, ¿verdad? La separación física, que algo esté aislado, una cosa de la otra, tiene un valor que yo lo puedo quitar y conectar fácilmente. Eso es una aplicación. Ahora, hay otra aplicación y vamos a caer exactamente en lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué sucede si resulta que aquí yo en la bobina verde tengo 10 vueltas? O sea, yo le di vuelta 10 veces a la bobina. O sea, arrollé el cable 10 veces. Pero aquí resulta que lo arrollé 100 veces. Pero igual los puse a la pura par. O sea, puse uno a la pura par del otro. Pero resulta que uno tiene 10 vueltas y el otro tiene 100 vueltas. ¿Pasa lo mismo? ¿O hay algún cambio? ¿Qué creen? Profe, creo que por la cantidad de vueltas baja el voltaje que se recibe o el Correcto. voltaje que se transmite. Él dice, se puede generar la relación entre el número de espiras de la bobina que genera un voltaje en la otra. Correcto. Entonces, el valor de tener separación ya tiene un valor. Pero el valor de que yo puedo modificar la cantidad de vueltas que le doy a la bobina de un lado y del otro, la relación, ¿cuál es la relación ahí? 1:10, ¿verdad? Entonces, 10 aquí y 100 aquí, entonces la relación es 1:10. Entonces, parte del valor, y es una de las cosas que se usa a diario, como les digo, en su casa lo están usando en este momento, es que esa relación que está ahí se llama la relación de transformación, así es como se llama. Entonces, esa relación que está ahí es la que me dice del voltaje que yo aplico del lado izquierdo, cuánto voltaje sale en la bobina del lado derecho. Entonces, con eso yo puedo hacer aumentos de voltaje, pero también puedo hacer reducciones de voltaje, porque simplemente pongo más bobinas de un lado que del otro, o le doy vuelta y ahora pongo menos y más. Entonces, yo puedo aumentar los voltajes o puedo reducir los voltajes. Entonces, esto que está aquí es el principio básico de un transformador. Entonces, un transformador que pasa de un voltaje X a un voltaje Y, ¿qué relación de transformación tiene? Dx entre Y. Eso es todo, porque la relación de bobinas y de voltajes están asociadas. Entonces, esa es la parte, digamos, base teórica que vamos a ir aplicando. Listo. Entonces, si eso está claro, aquí no hay ninguna duda, me dicen. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ir a utilizar esa teoría en un circuito que se llama trifilar y vamos a entender cómo funciona. Entonces, viene el asunto, dice. Los voltajes nominales en el sistema eléctrico son 230 kilovoltios, como dice. O sea, la red de transmisión, estas torres grandotas se llaman red de transmisión. Ese es el sistema nominal, o sea, la velocidad, el voltaje al que se genera la electricidad. ¿Por qué? Por un tema de que se puede transmitir más larga la distancia y demás. Para la transmisión, como dice. 138 para la subtransmisión, que hay un punto intermedio. Aquí damos torres muy, muy grandes y torres un poco más grandes. 35.45, 29.4 y 138 kilovoltios para la distribución. Esta parte que se llama la distribución, ¿qué es? Son los postes que uno ve fuera de las casas. Si usted ve un poste fuera de su casa y alguien está en la ventana, se puede fijar para afuera. Los postes tienen arriba, en la parte más superior, tienen cables. A veces son 3, a veces es uno solo largo, pero en la parte superior, como en el techo, en la parte más arriba del cable, del poste, perdón. Esos son los voltajes nominales de distribución. Y eso se llama red de distribución, que son los postes que pasan por arriba. Y por último, bueno, hay red subterránea. También en Costa Rica, por ejemplo, hay unas zonas residenciales cerradas, zonas comerciales cerradas. También hay zonas San José en el centro que está subterránea. Hay algunas zonas en centros de ciudad que son subterráneas. Esos también tienen un voltaje similar, 34.5 y 19.9. ¿Ok? Pero entonces una vez que yo tengo la distribución, en media tensión es aquí arriba, en 138 kilovoltios. Se disminuyen a estos voltajes nominales. O sea que yo tengo que hacer eso. Tengo que poner un transformador y ese transformador va a agarrar ese voltaje y lo va a reducir. ¿Cómo lo va a reducir? Lo va a reducir con la relación de vueltas que tiene una de las bobinas con la relación de vueltas que tiene la otra de las bobinas. Y yo hago que ese voltaje se reduzca del otro lado. Y pues en las residenciales utilizamos 120/240. ¿Okay? Entonces, este sistema 120/240 se llama un sistema monofásico trifilar. Entonces ahí ya caímos.
Todo el contexto era para eso, que al final de cuentas, lo que nosotros tenemos en una casa y los 240 o 220 que se le llama, o el 120 o 110 que se le llama, que llega a una casa, que es lo que entra en cualquier casa, e inclusive en la mayoría, no solo de las casas, en la mayoría de los comercios. Prácticamente el 80-90% de los comercios que no son industriales tienen 120-240. Algunos ya más grandes, industrias más grandes, tienen 480, 208, 220, 120, 208, tienen diferentes voltajes. Pero la mayoría, digamos que el 100% de lo residencial tiene 120, 240. Y el 80% de lo comercial y alguno de lo industrial tiene 480, 440, 220. Inclusive mucho de lo industrial, pues también tiene 120, 240. ¿Por qué? Sobre todo 120. Pues porque ocupan igualmente cargas residenciales, computadoras, luces, electrodomésticos básicos, y pues pueden tener una segunda línea de alimentación que genera 480. Entonces, como les digo, ¿qué es trifilar? Trifilar es el sistema que tiene dos voltajes, 120 y 240, que se usa en el 100% prácticamente de las zonas residenciales para alimentar las cargas de una casa. ¿Sí? Entonces, por eso tiene un valor muy grande, porque al final de cuentas tenemos que entenderlo, porque lo usamos diario, ¿verdad? Y probablemente lo vamos a usar en industria y en comercio y en cualquier tipo de laboratorio, en cualquier aplicación residencial o comercial, en lo que trabajemos, siempre va a haber estos voltajes. Y se llama trifilar. Entonces, ahora sí, ¿cómo se genera? Entonces, se genera de esta manera. Vamos a ver. Son los más utilizados en los sistemas de distribución, dadas las ventajas que presentan. Ya que al ser un sistema de 3 líneas, nos proporciona un voltaje 120 o 240 según sean las necesidades. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hablar de modelo ideal y vamos a hablar del transformador. Entonces, ¿qué es esto que está aquí? Esto es el transformador. Entonces, la representación que antes hacíamos de esta manera para decir que era una inductancia, ¿verdad? Que era como un arrolladito y seguíamos, ahora lo vamos a simplificar un poco. ¿Por qué? Porque ocupamos dibujarlo de frente a frente con otro transformador. Entonces, vean que aquí lo que tenemos, perdón, con otra bobina. Entonces, aquí cuando tenemos dos bobinas, ¿verdad? Tenemos una de este lado y tenemos una de este lado. Entonces, cuando tenemos esas dos bobinas juntas, cerca, que se están induciendo una a la otra, que es lo que dibujé y expliqué ahorita, en ese momento decimos que tenemos un transformador. Y ese transformador nos va a generar los voltajes que vamos a estudiar y que vamos a tratar de entender. ¿Está claro? Yo tengo una pregunta, pero creo que es práctica. No importa. Acá en mi zona se va mucho, bueno, por lo menos una vez al mes se va la luz y se dice que es porque un transformador explotó y se escucha muy fuerte siempre. ¿Es cierto que el transformador explota? Sí y no. Vamos a ver. Existe la posibilidad, ¿usted vio el video? Los compañeros, todos vieron el video. ¿Usted vio el video? No, no lo vi. Okay. Creo que es un buen momento para verlo. Vamos a verlo, porque la verdad que ese video es corto y va a generar muchísimo contexto lo que estamos viendo aquí, ¿saben? Entonces voy a ponerlo y lo vamos a ver. Si se les ve muy cortado o algo, en la mediación está el link y lo pueden ver directamente. Si no, pueden ver el que yo pongo, ¿saben? Vamos a ver. Ese video está en español y además explica, digamos, un segundo para ponerlo. Explica lo que pregunta la compañera y también al mismo tiempo me da un poquito de contexto de lo que vamos a ver con la parte teórica. Voy a poner este video un segundo. Ok, ahí deberían estarlo viendo. Ahí ven la pantalla con el video, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Voy a ponerlo. Si suena muy duro, le bajan el volumen. Yo no voy a hablar mientras está el video. Dura como 5 minutos. No creo que lo ponga todo. Voy a adelantarlo un poco. Pero sí, digamos, veámoslo. Si lo ven muy cortado, muy complicado, lo ponen en su computadora y van siguiéndome a mí. ¿Vale? ¿Cómo funciona? ¿Sí lo oyen? Quizá no lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su zumbido, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador. El último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sirve? ¿Estáis de broma? Intentad dominar una descarga de 25.000 voltios. Este alto voltaje es la única forma de que la corriente eléctrica recorra grandes distancias sin perder energía.
Pero si dejásemos entrar 25.000 voltios en casa, no pasaría nada bueno. Las cosas se pondrían bastante feas. Los aparatos eléctricos se freirían al instante y además habría que lidiar con diversos cortocircuitos, incendios y explosiones. Por eso los transformadores son tan útiles. El exterior de un transformador no tiene gran cosa que ver. La borna alto voltaje, aquí es donde llegan los 25.000 voltios. El cuerpo del transformador es un simple cilindro de acero. En uno de los laterales hay 3 bornas de voltaje bajo. Los 120 voltios que hacen funcionar prácticamente todos los aparatos de la casa llegan hasta aquí con los 240 voltios que necesitan el horno y la secadora. ¿Cómo se reducen 25.000 voltios a 120 y 240? Una palabra: inducción. Fascinante y muy sencilla. La inducción funciona así. La corriente entra en el transformador e impacta en un devanado de cobre, el devanado primario. La corriente genera un campo magnético y si se pone un segundo devanado... Rápidamente, que un devanado, él habla de un devanado. Un devanado es una bobina, ¿verdad? Es el arrollado de cable que estamos hablando. Entonces, por si acaso, eso es un devanado. entre el campo magnético se genera una corriente eléctrica. Eso es la inducción. Si el cable envuelve el devanado secundario el mismo número de veces que el primario, la corriente inducida en el devanado secundario coincidirá exactamente con la corriente del devanado primario. Pero si el cable solo da la mitad de vueltas, se consigue la mitad de voltaje. Así de sencillo. El voltaje del devanado secundario se controla aumentándolo o reduciéndolo, gracias al número de vueltas que da alrededor del devanado. Lo mejor de la inducción es que todo ocurre sin que los dos devanados tengan que tocarse. Algo que puede atribuirse a los principios del magnetismo. En esta maqueta de transformador, el magnetismo tiene unas cuantas sorpresas guardadas. La primera, el transformador contiene exactamente 70 litros de aceite. La segunda, los cables de los devanados de cobre y aluminio están cubiertos de papel. Y la tercera, no solo hay un devanado secundario cerca del primario, hay 2. No os preocupéis, lo tenemos todo controlado. ¿Por qué aceite? Porque es un aislante excelente y evita que la humedad penetre en el transformador. En pocas palabras, lo protege de los cortocircuitos. Como no es conductor de electricidad, su función consiste en aislar unos componentes de otros. Aquí todos coincidimos. Poner papel dentro de un transformador resulta algo extraño. Pero el papel absorbe el aceite y consigue meterse entre los abigarrados componentes del transformador. Sí, el aceite aísla el transformador, pero no serviría de nada sin papel. Veamos por qué. Las hojas metálicas de los devanados nunca se tocan. Están aisladas gracias al papel empapado en aceite. Así no hay que preocuparse por los cortocircuitos. La corriente de 25.000 voltios pasa por el devanado primario y genera un campo magnético en el núcleo metálico de los devanados circundantes. En los devanados secundarios se induce una corriente eléctrica. Pero, ¿por qué 2 devanados secundarios? Debido a la relación de vueltas, cada uno genera 120 voltios. Y si hay 2, pueden combinarse para generar 240 voltios. Y todo esto sin que ninguno de los componentes se toque. La inducción. Sencilla, eficaz y segura. Profe, por si acaso está muteado. Ah, sí, disculpen. Ok, perfecto. Les decía, para responderle a la compañera, vean que en este caso la construcción física no es algo que nos incumbe tanto en este momento, pero pues sí es bueno entender por qué existe y qué tiene. Entonces, los transformadores de aceite, digamos, se diferencian de los transformadores secos. Hay transformadores secos que no tienen aceite por dentro. Entonces, los transformadores de la parte residencial, como los que están, digamos, como los que dice la compañera, se explotó un transformador. En realidad, ese término coloquial de un transformador se explotó, digamos, está dentro de una gama de posibilidades de lo que le puede pasar al transformador.
digamos que no está fuera de esas posibilidades que realmente explote, pero es muy poco probable. Normalmente cuando un transformador, la gente dice explotó, es porque escuchó un ruido, o sea, un ruido muy fuerte, que al final de cuentas asocian con una explosión. Sin embargo, a veces son cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, desde que, por ejemplo, si la tapa tiene una fuga y, digamos, empieza a haber, digamos, un ingreso de agua al aceite, el aceite puede calentarse y la tapa puede, digamos, pues, levantarse y golpear, digamos, la parte eléctrica y puede sonar muy duro. Si, por ejemplo, la conexión eléctrica, algo la toca, digamos, una rama o un árbol o otro cable, hace un cortocircuito muy, muy fuerte, porque vean que aquí tenemos 13.000 voltios y suena como una explosión, entonces podría ser eso. También puede ser que algunos de los devanados, lo que indicaba el video, ahora que están tocándose con papel, perdón, están aislados con papel para que no se toquen, y si por alguna razón hay un cortocircuito internamente y el papel no aísla bien, entonces puede ser que el cable, la bobina que está ahí arrollada, se toque y también generemos un cortocircuito que suena como una explosión. O sea, hay un rango de posibilidades. Normalmente no explotan, normalmente simplemente es que hay un cortocircuito en la parte superior y hay un chispero y la gente cree que hubo chispero, hubo sonido, dejó de funcionar la electricidad, explotó. Eso es lo que la gente supone, pero no, casi nunca es una explosión realmente. Ahora, ¿de qué nos sirve este video? Nos sirve también para ver que la construcción física es como yo indicaba, que son dos bobinas. Si ustedes ven aquí las bobinas, además no son cables. Ellos hablan de devanados porque lo que hacen es que ellos agarran una lámina y pasan corriente por esa lámina, pero igualmente se genera el campo electromagnético que es el que al final induce. Entonces es como bastante representativo. Y además otra cosa que quiero que vean es que hay 3 terminales. Esas 3 terminales las vamos a ver en el circuito que estábamos viendo anteriormente, que son las que al final de cuentas sacan ese voltaje hacia la red eléctrica ya de la casa. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces ahora sí, pues vemos. Entonces son los más utilizados en los sistemas de distribución, da las ventajas, ¿ok? Y nos permiten transmitir una mayor potencia con menor cantidad de cobre. Esto, ¿por qué mayor potencia con menor cantidad de cobre? Eso está relacionado con lo siguiente. La limitante de qué tan grueso tiene que ser un cable o qué tan delgado tiene que ser un cable está asociada directamente a la corriente, no al voltaje. Entonces, por eso esa es una de las razones por las cuales, ¿recuerdan la fórmula de ley de Ohm? ¿Cuál era la fórmula de ley de Ohm? ¿Alguien se acuerda? Voltaje es igual a corriente por resistencia. Correcto, ¿verdad? Entonces, V se ve por I. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que si esa fórmula yo tengo V de un lado y I por el otro lado, supongamos que la resistencia es, digamos, constante, que para un cable de cobre es constante. Yo no tengo variaciones solamente si agrego distancia, pero para una distancia exacta igual, la R de un cable es igual. Entonces yo tengo V y I y los puedo mover. Resulta que el grueso del cable está asociado a la corriente. Si yo ocupo cada vez más corriente y más corriente, el cable tiene que ser cada vez más grueso. Entonces resulta que es muy caro. Entonces, una de las formas de reducir ese cable, pero seguir pasando una gran cantidad de potencia, es subir el voltaje. Entonces yo subo el voltaje y lo que hace la corriente es que baja. Pero la potencia se mantiene igual. Entonces, por eso es que cuando yo tengo etapas de transmisión, yo subo el voltaje muchísimo para ocupar cables más delgados y la corriente baja. Pero la potencia es la misma. Cuando llego a un punto de distribución, bajo el voltaje y entonces los cables son más gruesos. Y cuando llego a una casa, lo bajo todavía más, pero normalmente la corriente que consume una casa es bastante baja comparado con todo un país. Entonces, esa es una de las razones. Entonces, por eso habla de que para transmitir mayor potencia se ocupa menos cobre, porque el calibre del cable es más pequeño. Entonces, ¿de dónde surge este circuito? Este circuito surge, primero, de 2 bobinas, ya dijimos, es un transformador. Tiene un primario, o sea, que es el lado de voltaje alto, es el voltaje, digamos, que viene de la red eléctrica. Tiene una bobina que induce la segunda, y entonces ahora la segunda, yo voy a hacer algo que se llama le puedes llamar un tap o un devanado intermedio. ¿Qué significa este punto? Este punto significa
que yo empecé a rollar esta bobina, la rollé, la rollé, la rollé, la rollé, la rollé, y en un punto específico yo saqué un nodo, pero después simplemente continué rollándola. Eso es este punto intermedio. O sea, que yo tengo una bobina que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y si por ejemplo tiene 200 vueltas, cuando yo llevo 100, saco un cable de esas 100 y después continúo rollándola. Entonces, eso lo que me genera es el efecto de un voltaje intermedio. Porque si yo tengo desde ese punto intermedio a una de las terminales, yo tengo un voltaje específico porque aquí hay una cierta cantidad de vueltas de la bobina. Si yo hago lo mismo para el otro lado, desde ese centro hacia el final de la bobina, tengo la misma cantidad, que de hecho esto tiene lo mismo para arriba que para abajo, por eso hay 120 y 120. Sin embargo, si yo mido entre las dos bobinas, estoy tomando en cuenta todas las vueltas del arrollado y entonces tengo 240. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se vería esto en un sistema, digamos, físico? O sea, ¿cómo vería esto en un circuito como los que hemos estado viendo? Se vería de esta manera. En donde yo tengo una bobina intermedia, ¿verdad? O sea, tengo un punto de conexión. Vean que ese T es este punto de conexión de aquí. Entonces, ¿qué onda tengo yo aquí? Estamos en corriente alterna, todo esto es corriente alterna, ¿verdad? Yo tengo qué gráfica o qué, digamos, onda tengo aquí. Tengo esta onda, la fase 1, superior. Pero resulta que en la fase 2, o sea, de aquí para abajo, yo tengo esta onda. Entonces, si vemos cómo es el mismo transformador y como yo estoy midiendo desde un punto común, si yo mido de lado a lado, ¿verdad? Yo mido desde uno hasta el otro, lo que va a pasar con estas ondas es que se van a sumar ellas. Yo voy a tener la onda de arriba y la onda de abajo. Y yo la sumo, ¿qué pasa? Que la amplitud de esta onda con la amplitud de esta onda se suman una encima de la otra. Entonces, en cada punto de esta onda, cuando estoy en cero, estoy en cero. Pero cuando estoy en menos 120, le tengo que sumar menos 120. Entonces, ¿cuánto da la onda? Menos 240. Entonces, este es el efecto que sucede y por el cual el transformador físicamente, al hacer inducción en esta bobina, genera dos voltajes diferentes. Porque yo saco un tap o un punto intermedio, digamos, de la línea de la bobina y pues genero un punto, digamos, neutro. Así se llama. De hecho, en la red eléctrica se llama el neutro. Y de hecho, en un tablero eléctrico diferencial hay un cable y hay una barra que se llama la neutro. Y usted de ahí saca ese punto intermedio. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. ¿Okay? Entonces, vamos aquí. Entonces, hasta ahí ya tenemos la forma de la onda. Pero entonces resulta que ahora esa onda para nosotros, vean que aquí yo tengo el secundario, o sea, aquí yo tengo el transformador viéndolo solamente del lado de la residencia. Ya, digamos, dejé de ver el lado de aquí atrás, que ahí sigue estando, pero yo ya no lo voy a tomar en cuenta para este ejercicio. Entonces, vean que desde ese punto de vista, para lo que yo quiero revisar en este circuito que está aquí, ¿qué es para mí en realidad este bobinado secundario? ¿Cómo se le puede poner un nombre de algo que ya vimos? O sea, para este circuito, ¿qué es la bobina ahí en realidad? ¿En el chat alguien? La fuente, profe. Correcto. Es la fuente. ¿Por qué? Porque es un elemento que por inducción eléctrica de otro que está detrás, que ya no estamos tomando en cuenta, está generando un voltaje y puede generar una corriente. Entonces, ¿qué es esto? Es una fuente. Y se acabó. Obviamente estamos haciendo una simplificación, una reducción de lo que ya acabamos de hablar. Pero para el análisis de los sistemas trifilares, porque el sistema trifilar empieza aquí, ¿por qué se llama trifilar? 1, 2, 3. Eso es todo. 3 hilos. Ese es el nombre científico. ¿Okay? Entonces, 1, 2, 3. Por eso se llama trifilar, porque tiene 3 hilos. Entonces, para análisis de sistemas trifilares, mayoritariamente vamos a hacer el análisis de aquí para adentro. Vamos a suponer que la alimentación está ahí y vamos a identificarlo de aquí para adentro. Y nada más. Sabemos que viene de un voltaje inducido, que viene de un transformador y que viene de la red eléctrica y demás. Pero para esta simplificación, esto que está a la izquierda, que es una bobina en este caso,
no se va a comportar como las bobinas que hicimos en los circuitos anteriores. En este caso, esta bobina, porque le están aplicando una inducción electromagnética a ella, ella más bien va a generar el voltaje y va a generar la corriente. ¿Está claro? ¿Hay dudas aquí? ¿No? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. Entonces, ahora sí, si resulta que de este lado esta es mi fuente, entonces yo lo que tengo es un circuito como los que hemos estado usando, donde yo tengo un voltaje de 120 voltios en corriente alterna, tengo una corriente X1, tengo una carga, tengo un punto común, o sea, tengo un nodo, y después tengo otra carga y tengo dos mallas, aquí una y aquí otra. Y es exactamente el mismo tipo de circuitos que hemos estado haciendo, solo que proviene de algo un poco más allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con ese circuito? Bueno, vamos a leer. Dice, por notación del punto, se tiene que la corriente IX1 sale por la terminal X1. ¿Ok? Entonces quiere decir que aquí la corriente sale para acá. Todo bien. Dale un segundo. Segundo, disculpen. Ok, entonces resulta que, como decía, la corriente sale por X1, mientras que la corriente IX2 entra por la terminal X2, o sea, sale por aquí. ¿Ok? De tal manera, cuando las cargas son balanceadas, la corriente en el neutro es igual a cero. Entonces, ¿alguien me puede decir una de las leyes de los circuitos anteriores que estamos analizando que justifique por qué esta corriente podría ser cero? O sea, un análisis así rápido. ¿Qué puedo hacer yo en este circuito para identificar por qué esa corriente que está ahí podría ser cero si las cargas son balanceadas? Balanceadas significa que son iguales, ¿verdad? Por si acaso. A ver, ¿quién se le ocurre? Entonces voy a empezar a preguntar como a compañeros específicos. Vamos a buscar la lista. Ok. ¿Un voluntario? Si no, entonces pregunto a alguien. Profe, eso no es como porque hay un camino directo desde la fuente hasta que no pasaría por ninguna. No, mentira, olvídelo ya. Me confundí. No, está bien, no importa, pero es por participar, ¿no? Ok. ¿Algún otro que se le ocurra? Repito la pregunta. La pregunta es, si la carga A y la carga B son iguales, entonces yo puedo decir que esta corriente es cero. O sea, la IX1 es cero. Entonces la pregunta es ¿por qué? Profe, ¿no sería a la hora de hacer la como ley de Kirchhoff en cada malla que se cancelarían? Correcto. Eso es. Podemos verlo de dos maneras. Esa es una forma que acaba de decir el compañero. Que yo tengo una ley de Kirchhoff donde tengo una fuente aquí y una carga aquí. ¿Verdad? Entonces la corriente va en esta dirección. ¿Verdad? Pero entonces resulta que al hacerlo en la otra dirección, la corriente aquí se cancela porque este es igual a este y a cero. Esa es una forma. ¿Cuál es la otra forma? La otra forma de verlo es si yo hago un nodo aquí. Profe, Porque no sé si es solo a mí, pero no veo lo que usted está dibujando. Ok, disculpen. Queda haciendo como pausas, ¿vale? Le repito. La primera forma que dice el compañero es hacer una malla aquí y hacer una malla aquí. Entonces, si yo analizo las dos mallas como las fuentes están invertidas, entonces resulta que aquí las corrientes se van a cancelar. Esta va a ser igual a esta y una menos la otra a cero. Si las cargas son iguales. Esa es una forma de verlo. Hay una forma más fácil de verlo, por lo menos para mí, y es hacer un nodo aquí. Entonces, si resulta que yo tengo que hacer un nodo aquí y esta corriente va para acá y esta corriente va para acá y esta carga es la única carga del circuito de arriba
y esta carga es la única carga del circuito de arriba, entonces quiere decir que esta corriente nada más pasa recto. Y aquí no hay diferencia potencial. Y aquí no pasa ninguna corriente. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué en algo tan sencillo como esto lo indico? Porque resulta que esto es algo que uno busca más bien. Cuando uno hace un diseño eléctrico residencial, o cuando hay una planta de producción, o cuando hay un laboratorio, o cuando hay lo que sea, digamos, que se ocupe cargas eléctricas trifilares, que es cualquier edificio básicamente en el país y en el mundo, uno busca cargas balanceadas. ¿Para qué? Porque si no resulta que este cable que está aquí, que es el neutro, empieza a sufrir, digámoslo así, empieza a tener una corriente más encima de lo que debería y puede empezar a dar problemas. ¿Okay? Entonces, eso es algo que hay que tener claro. Que cuando las cargas son balanceadas, esta corriente es cero. Y además de eso, también uno busca normalmente que sean balanceadas cuando hacen diseño. Ustedes no van a hacer diseño, pero tienen que entender que corriente por el neutro no es una buena idea. Es algo está pasando mal. Y que también si yo sobrecargo una de estas cargas y empiezo a poner todos los electrodomésticos en la A, todas las cocinas, bueno, las cocinas no, porque son 220, todos los electrodomésticos 120 de un lado, de un lado, de un lado, empieza a haber corriente por el neutro y no es correcto. Entonces Profe, ahora, eso, perdón, eso tiene algo que ver con cuando se bajan los, o sea, lo que acaba de decir de cuando uno conecta todo a un solo lado, cuando se bajan los breaks, más o o no menos. tiene nada que ver. Sí, un poco, ok. ¿Qué es un breaker? Un breaker o un disyuntor, o digamos, en realidad el nombre teórico en español es un disyuntor termomagnético. Entonces, ¿qué es un disyuntor termomagnético? Un disyuntor termomagnético es un medio de desconexión, y el nombre lo dice, termomagnético. Entonces tiene dos funciones. La primera función es cuando hay un aumento de temperatura. Entonces es la parte magnética. Entonces, ¿dónde está colocado un breaker? ¿Dónde está conectado un disyuntor? Un disyuntor está conectado aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Está sensando constantemente esta corriente. Entonces, cuando yo tengo un disyuntor termomagnético, si por alguna razón esta carga empieza a subir de temperatura y empieza a demandar demasiada corriente, y resulta que este circuito estábamos hecho para 10 amperios, y digamos empieza a demandar 11, no se va a desconectar inmediatamente, porque es un pico ahí que subió un poco y se bajó. Pero si pasa en 11, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, existe una alta posibilidad de que se caliente esta carga, que se caliente el cable, y aquí el riesgo siempre con un sistema trifilar, en un sistema residencial o industrial o de laboratorio o cualquier tipo de edificio, ¿cuál creen que ustedes que es siempre la preocupación número uno de un sistema eléctrico? Solo hay una. Bueno, hay dos, pero ¿cuál es la primera en este caso? Eso es muy fácil. ¿Qué creen que pasa cuando hay un circuito, un cortocircuito y hay un tipo de falla en un sistema eléctrico? Incendio. Correcto. Entonces, las protecciones termomagnéticas lo que andan buscando es reducir las probabilidades de un cortocircuito que genera un chispero, ¿verdad? Un montón de chispas y un montón de temperatura y hasta una explosión pequeñita que al final de cuentas puede tocar algo que sea flamable e incendiarlo. Entonces, ¿cuál es la primera función de un disyuntor termomagnético o el breaker? Es que cuando hay un aumento en temperatura, la temperatura empieza a subir y subir y subir, él simplemente se desconecta. Entonces dice, esto se está calentando más de la cuenta y yo tengo un rango de temperatura máximo hasta 40 grados y tiene 43, 44, hace 1 hora, yo me desconecto. Porque aquí hay un incendio inminente. Esa es la primera función. Y la segunda función es un poco más clara. La segunda función es cuando el sistema, por alguna razón, y eso ya lo tenemos que tener clarísimo, ¿qué pasa si yo agarro un cable desnudo, ¿verdad? Un cable así de cobre directo, y agarro este punto y lo conecto aquí? ¿Qué le pasa a esta corriente? Si esto es una fuente, y la fórmula es que V es igual a R por I, ¿cuánta R tiene este circuito si yo hago esto? 0. Entonces, si el voltaje no cambia porque la fuente está conectada para afuera, ¿qué le pasa a la corriente?
de eso sería 0 por I, entonces la corriente se pierde, se vuelve 0. No, muchachos, cálculo 1. ¿Qué pasa si esto es una constante y la R es 0? Despejemos. Infinito. V entre 0, ¿cuánto da la corriente? Infinito. Entonces, infinito no puede ser. O sea, no hay un cable que soporte corriente infinita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este cable de repente empieza a subir una cantidad de corriente increíble porque esta fuente que está aquí para atrás no tiene, digamos, un límite real. ¿Cuál es la capacidad máxima de la corriente que le puede dar uno? La red eléctrica de Costa Rica. Digamos que no es una limitante en este momento. Entonces, lo que sucedería, si no estuviera el disyuntor termomagnético, lo que sucedería es que a algún punto de este cable le pasaría tanta corriente que inmediatamente se empezaría a calentar tanto, por así de inmediato, que se carbonizaría y básicamente se encenderían llamas. Eso es lo que le pasaría a un cable si no tuviera la protección termomagnética. Y de hecho, a veces pasa. Si un breaker falla, ¿verdad? Y no desconecta antes de que pase eso, en algún lugar del cable, el cable se calienta demasiado porque le está pasando una gran cantidad de corriente y la chaqueta externa y la protección y los tubos, todo se calienta tanto que se incendia y básicamente se carboniza. Porque la corriente aquí no tiene límite. Más o menos, ¿verdad? No tiene un límite teórico porque resulta que es la red eléctrica de todo el Costa Rica. Tiene un límite muy, muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hace la segunda función de un disyuntor termomagnético? Se coloca aquí y tiene un funcionamiento magnético en el que tiene una mini bobina con una pieza que se desconecta. Entonces, cuando pasa una cierta cantidad de corriente muy alta, genera un campo magnético chiquitito aquí, que lo que hace es que empuja esta pieza y se abre. Ese es el funcionamiento magnético. Un breaker por dentro tiene una pieza que cuando hay muchísima corriente, genera un campo electromagnético pequeño que es suficientemente grande para que bote una pieza metálica y el breaker se abre y entonces queda desconectado. Eso es lo que normalmente pasa en una casa. Digamos que uno no ve normalmente la funcionalidad térmica, ¿verdad? Porque tiene que ser algo ya muy recurrente, que hay un equipo que se está calentando mucho, pero la funcionalidad magnética siempre normalmente se ve, que es cuando alguien toca un corto o resulta que alguien conecta algo mal o mete un cable en otro donde no debe, esto hace trup y se bota. Eso es un funcionamiento magnético. Entonces, aplica muy bien. Respondí bastante amplio porque sí aplica muy bien para lo que estamos analizando. Pues recuerden que esto, al final de cuentas, a pesar de que es un transformador con un cable, con fuentes, con corrientes, esto es un sistema residencial, al final de cuentas. Esto es lo que está en una casa. Y todo tiene equivalencia. Entonces, ¿qué creen que es esto? Por ejemplo, alguien que me dé un ejemplo fácil de qué es carga A. Uno. Me pueden dar 1000, pero denme uno. ¿Qué es la carga A en este caso? Voy a empezar a llamar compañeros porque nadie participa. Bueno, sí están participando, pero no todos. ¿Qué Profe, puede un ser? elemento que se ocupe 120 voltios. Ok, dame un nombre y apellido. Una ¿Qué es lámpara. una lámpara, correcto? Una lámpara es una carga. Una computadora es una carga. El celular es una carga. Eh, la cocina es una carga. Todo lo que está ahí en carga A es todo lo que está en la casa. Entonces ahora, bien lo que vimos en los circuitos anteriores. Una casa tiene una única carga. No, ¿Cuántas cargas puede haber en una casa? 5, 10, 20, 30, 50, ¿cuántas? ni más de 15, 20, no sé. Entonces quiere decir que si la compañera tiene un estimado bueno, aquí lo que va a pasar es esto, ¿verdad? Que van a haber N cantidad de cargas ahí para allá, conectadas todas entre ellas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hacemos carga A nada más en este dibujo y no ponemos carga 1, carga 2, carga 3, carga 4, carga 5? ¿Qué es lo que estamos haciendo al decir carga A? ¿A alguien se le ocurre? Es como la equivalencia de todas las cargas, ¿no? Correcto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que estábamos haciendo anteriormente de equivalencia de cargas, eso en realidad significa esta carga A. Ya estamos simplificando de una vez. Estamos agarrando y diciendo todas las cargas que tiene conectadas una casa en paralelo entre ellas,
porque todas tienen 120 voltios, consumen una cierta cantidad de corriente, pero no vamos a ponernos a analizar de una por una. ¿Por qué? Porque eso no es de electrotecnia, eso es de un curso de ingeniería eléctrica, que se llama diseño eléctrico. No tiene nada que ver con este curso. Pero sí podemos decir que la carga A es un equivalente que ya sabemos cómo calcular. Y además de eso, vean que, por ejemplo, ¿qué significaría que yo agarro y pongo aquí, digamos, una terminal abierta y aquí otra terminal abierta, que yo sé que aquí entre ellas hay 120 voltios? ¿Qué es esto físicamente en una casa? ¿Qué es algo que está en una casa, que usted tiene 120 voltios disponible y usted puede conectar siempre con lo que quiera? El toma corriente. Es correcto. Vean que tal vez estoy como preguntando cosas como muy básicas, que espero es para que asocien a lo que estamos haciendo. Eso es un toma corriente. Un toma corriente es una extensión de ese cable que está ahí siempre disponible y usted en cualquier momento llegue a conectarlo. Pero siempre está pegado a las cargas actuales, siempre está conectado a la fuente de alimentación, que al final de cuentas es la cometida eléctrica y el transformador que está cerca de su casa. ¿Ok? Profe, y una pregunta, ahí, bueno, digamos, cuando uno instala un toma corrientes, así, uno tiene que conectar, o por lo menos los que yo he instalado, hay que conectar el negativo, el positivo y el neutro, ¿y cómo se ve eso? No, lo que usted está conectando cuando tiene 3 cables es algo más que tampoco incumbe para este curso, que es la tierra. Ah, bueno, sí, está la tierra, sí. Usted conecta este cable, y aquí ya tiene 120 voltios. Pero en una instalación eléctrica residencial normal hay un tercer cable, que es que usted tiene una barra de tierra, que es una cometida de aterrizaje para que protección de las personas, como les digo, no incumbe, y ese cable también viene por aquí y está también disponible aquí, pero es un cable de protección. Para esto que vamos a ver, no incumbe, nada más fácil y neutro. Listo. Entonces, continuemos rápidamente. Entonces, ¿qué pasa si la carga se conecta a un solo lado del sistema a 3 cables? Entonces, en ese caso, el sistema sí lleva, el neutro sí lleva corriente. Cuando yo tengo una segunda carga aquí que lleva la dirección opuesta, es cuando la corriente se neutraliza en este punto. ¿Okay? Ahora, antes las cargas desbalanceadas, el neutro se abre. Aquí este voltaje es un momento desbalanceado. ¿Okay? Entonces, puede haber cargas. Vamos a ver. Sí, okay. Esto es simplemente la resistencia equivalente. La resistencia equivalente de los dos sistemas, en el cual la equivalencia, digamos, de los dos sería simplemente como si no estuviera. Pero eso no dice mucho. Este sí dice más. Ahora, ¿cómo es el sistema trifilar? Recuerden que eso es una casa. ¿Qué es lo que está aquí? Esto es el transformador que está ahí afuera de la calle. Ni siquiera está en la casa, está fuera de la calle. En la casa, en algún lugar, a los 50 metros, a la media cuadra, a las 2 cuadras. ¿Qué es este cable y este cable? Estos 3 cables juntos son los 3 cables que están en el poste eléctrico, pero que no están en la parte más de arriba, sino que están en la parte media. Donde pasa como las cableras y todo lo de teléfonos y eso, encima de eso, pero no en la parte superior del poste, en esa parte, si ustedes vuelven a ver, siempre hay 3 cables que están a una distancia como de 35 o 40 centímetros unos de otros. Eso es el sistema trifilar. ¿De dónde viene esa alimentación? Siempre estos 3 cables en algún lugar tienen una conexión a los cables de arriba. ¿A través de quién? A través de este transformador de distribución. Ese transformador de distribución es el que baja el voltaje que viene por la parte de arriba y lo transforma y lo lleva a esos 3 cables. ¿Qué voltaje tienen esos 3 cables? Tienen 120, 240. 120 aquí, 120 aquí y 240 aquí. Y esos mismos cables ingresan a el interruptor termomagnético, aquí es interruptor automático, que es el breaker que preguntaba la compañera, y después va hacia las cargas. Entonces carga 1, carga 2, carga 3. Carga 1, ¿qué es? De la computadora o la lámpara. Carga 2, ¿qué es? No sé, el teléfono celular que está pegado y las luces de la casa. ¿Qué es la carga 4? La carga 3, perdón. Es la cocina, que es 240 y ocupa estos 2 cables y no ocupa el del centro. Eso es un sistema residencial trifilar. Profe, una pregunta. Es que, bueno, no sé cómo funciona, pero
¿Qué es lo que define como la capacidad que tiene el transformador para alimentar las casas? O sea, como cuántas casas puede funcionar el transformador. O sea, la razón por la que colocan varios transformadores en ciertas distancias, por así decirlo. Ok. Eso es un tema complejo. Ingenierilmente, en realidad usted lo que puede decir es que hay un concepto que se llama el calibre. El calibre, a final de cuentas, es qué tan grueso es. Eso es la forma de decirlo, vamos, sin ingeniería. ¿Qué tan grueso es un cable? Recuerdan que acabo de yo decir que entre más grueso es un cable, más corriente puede llevar, ¿verdad? Entonces, si un cable es muy, muy grueso, puede llevar mucha corriente. Si un cable es muy, muy delgado, puede llevar poca corriente. ¿Ok? Entonces, eso se llama el calibre. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el calibre de todos los cables? ¿Cuál es el calibre de este cable? ¿Cuál es el calibre de este cable? ¿Cuál es el calibre de los cables que están dentro de la casa? Que no necesariamente es el mismo. Y después, esa es la capacidad máxima, digamos. Eso es cuánto es lo máximo que puede pasar cada uno de ellos. Cuánta corriente. Y después viene el asunto de cuánto consume la casa. Porque si usted, digamos, está por debajo del calibre máximo, perdón, de la corriente máxima que está asociada a un calibre máximo, para todo lo que absorbe la casa, resulta que usted puede decir, bueno, resulta que una casa lo más que absorbe, en el peor de los casos, son, digamos, 80 amperios de electricidad. De aquí para adentro, lo máximo que se puede meter son 80 amperios. Pero ahí entonces ya entra un juego más logístico y más inclusive de estadística. Y es el siguiente. Y es, si usted dice que todas las casas de una cuadra, todas consumen 80 amperios, siempre, entonces resulta que este transformador tendría que tener la capacidad de 80 amperios por el número de casas N. Pero eso no es cierto, tampoco es lógico. Sería decir que todos los vecinos de su cuadra tienen conectados todos los electrodomésticos, todo el día, todos los días, lo cual no es lógico. Entonces, ahí empiezan a entrar, digamos, criterios de diseño eléctrico, tanto de las casas como de las redes, que toman en cuenta máximos teóricos, máximos estadísticos y también lo que se llaman valores, digamos, de reducción estimada. Entonces usted tiene que empezar a tomar decisiones y ya eso es un tema de diseño eléctrico que no tiene nada que ver con este curso. Entonces, para responder su pregunta, ¿cómo se sabe cuántas casas alimenta un transformador? Primero, se calcula el máximo teórico de cuánto es lo que debería aguantar la electricidad, ¿verdad? O sea, cuánto es el calibre de ese cable. Pero después se agarra eso y se empieza a reducir, se multiplica la cantidad de casas por la capacidad máxima de cada uno de sus cables de entrada. Y después se empieza a reducir con criterios de estadística de cada cuánto se prende un electrodoméstico, a qué horas hay más pico de consumo, qué tipo de zona residencial es, porque hay gente, digamos, en Costa Rica, el 95% de la gente cocina con electricidad, pero no es la norma en muchos países. En muchos países, por ejemplo, en México, en muchas zonas de Europa, en Panamá, en Nicaragua, la gente cocina con gas. Entonces el pico de consumo eléctrico del mediodía no es el mismo. Entonces también eso hay que tomarlo en consideración y ya es un tema muy del país, de la zona geográfica y demás. Entonces todos esos criterios se meten en una sola bolsa y se saca un valor. Y ese valor lo maneja normalmente la empresa eléctrica. Entonces la empresa eléctrica tiene estimados y dice, bueno, un transformador en Costa Rica, lo máximo que puede alimentar en una zona residencial de tal tipo son 40 casas. Entonces con ese criterio ellos toman la decisión y ponen un transformador y cuando llegan a la casa 40, cortan el cable y dicen, aquí tiene que haber un transformador nuevo. Estoy hiper simplificando, claramente. Como todo, Ok. pero es para que entienda usted el concepto de cómo se hace eso. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias, profe. Ok, perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ok, vamos a ver nada más algo rápidamente. Y por hoy.
Un segundo para buscar otro documento. Vayan pensando y cavilando y tratando de sacar alguna duda. Vamos a ver algo más rápidamente y con esto ahí está. Dame un segundo, ya te lo encuentro. Estoy buscando entre las carpetas. Ok, entonces, este primer ejercicio es la matemática de por qué dijimos que la corriente era cero. Entonces, vamos a leer. Dice, un circuito trifilar balanceado. Balanceado es que XA es igual a XB. O sea que no tiene diferencia de impedancias en esas dos cargas. Recuerden que en la buena, o sea, en la teoría, esto yo puedo decir XA es igual a XB. En un sistema residencial o comercial que tiene sistema trifilar, XA y XB en realidad son una serie de impedancias, una serie de cargas que yo podría tratar de reducir a una impedancia equivalente XA y una impedancia equivalente XB. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí, ¿o está apreciada? Sí se ve, profe. Aquí ya me dio como cosas que no la ven. Si no la ven, me dice. Si empiezo a hablar y ven que no se mueve, me dice. Ok, entonces en un circuito trifilar balanceado, calcule la corriente por el hilo neutro. O sea, calcule la corriente por este cable. Justifique su respuesta con un diagrama y el cálculo respectivo. ¿Okay? Entonces, lo primero que podemos decir, que no lo dice el circuito, el ejercicio, es que ZA es igual a ZB, ¿verdad? Entonces, la suma de IA más IB es igual a 0. ¿Por qué? Porque este voltaje es igual a este voltaje. Entonces, vean que si las dos impedancias son iguales, aquí solo hay corriente por aquí. Claro. Entonces, en la teoría, eso es así. En la práctica es muy poco probable que esto sea igual. Pero siempre se busca balanceo aquí. Yo no pongo todas las cargas en uno y todas las cargas y el otro vacío, porque entonces el cable neutro se sobrecarga. Yo quiero que este cable quede relativamente libre. ¿Okay? Vamos a ver esto. Entonces ahora sí, vamos a ver un poco de las cargas reales. Entonces, en el siguiente diagrama aparece un circuito que suministro eléctrico trifilar residencial, o sea, una casa. Entonces considere el refrigerador y supongo un ángulo de inducción de 45 grados. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer una analogía que no habíamos hecho nunca en los ejercicios anteriores, y es lo siguiente. En los circuitos anteriores del primer tema que vimos, todo era inductancia, reactancias, resistencias, capacitancias. Pero entonces resulta, y es algo que ocupo que agarren y se lo metan a la cabeza, y es que en realidad esa resistencia, esa inductancia, esa capacitancia, en realidad, cuando usted va a un sistema real, usted no se encuentra un componente que se llama reactancia. Usted se encuentra un componente real. Y ese componente real, tenemos que tener la capacidad de por lo menos inferir o entender qué tipo de reactancia es o qué tipo de impedancia es. ¿Por qué? Por el tipo de componente que tiene por dentro. Entonces, por ejemplo, si yo les digo qué tipo de impedancia es una cocina, entonces, ¿cuál es la línea de pensamiento que ustedes deberían tener? Ok, la línea de pensamiento debería ser, ok, una cocina lo que tiene son discos. Esos discos lo que generan son calor. Y ese calor se generan porque yo les aplico un voltaje, en este caso 220, y ellos convierten el 100% o el 98% de esa energía eléctrica que les llega en calor en la resistencia, que es una resistencia, digamos, es simplemente un arrolladito que genera una resistencia. Entonces, ¿qué tipo de impedancia es una cocina?
es una resistencia. No va a generar desfase en la corriente con respecto al voltaje. Ese tipo de, digamos, de línea mental ocupo que la empiecen a hacer cada vez más y que empiecen a asociar, bueno, qué tipo de carga es y qué tipo de impedancia es. Entonces, es el primer ejercicio de eso. ¿Está clara esa parte? ¿Ok? Entonces, ven que aquí se lo están dando, se lo están explicando, digamos, textualmente, pero están haciendo esas primeras analogías. Entonces, considera el refrigerador que consume 8.5 amperios y suponga un ángulo inductivo de 45 grados. Entonces, esto es un componente real, una refrigeradora, que lo que tiene es un equivalente con los circuitos que vimos de corriente alterna del tema pasado. ¿Okay? Y suponga, bueno, lo que sí, okay, porque tiene un motor pequeño. Entonces, vean que es un motor. Un motor es una inductancia, o sea, una bobina que tiene adentro que hace que gire el motor. Las cargas del televisor y la cocina son 200 watts y 8.5 kilowatts respectivamente. Son la corriente de línea 1, la línea 2 y el neutro. Entonces, una vez que interpretamos esto, este diagrama les va a ayudar mucho, porque aquí yo tengo el 120. ¿De dónde viene 120? De esta bobina. Pero esta bobina, en realidad, es la bobina secundaria de un sistema que tiene un transformador. No se les olvide eso. Esto no es una carga inductiva. Esto es la fuente, porque aquí hay otra bobina que no estamos dibujando, que le da la potencia o le da la inducción a ella para que genere voltaje. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces genera una fuente, que es lo que nos estábamos diciendo más anteriormente. Tiene una línea neutro y es un circuito como los que hemos estado calculando. Un circuito donde yo tengo una corriente de cocina, una corriente de televisor y tengo que calcular el circuito y llegar a una impedancia total. Y me preguntan varias cosas. Me preguntan la corriente de línea y la potencia total del sistema. Entonces, de aquí en adelante es un circuito y es un tipo de ejercicio exactamente igual como los que hicimos la vez pasada. Solamente que tiene esta etapa de interpretación en la cual a mí no me están dando impedancias, sino que me están dando aparatos. Y yo tengo que tener la posibilidad de tratar de reducir eso ahora a qué tipo de impedancias son. Entonces, bueno, vienen los componentes, suma la línea más la corriente, hace un nodo aquí, y después simplemente calculan el valor de esa IL1 y la refrigeradora que tiene un valor, y la del televisor, y sacan la potencia. Sí. Entonces, esta parte debería ser relativamente sencilla. ¿Por qué? Porque en realidad es un tema de interpretación de los circuitos anteriores y de contexto de algo específico que van a toparse en algún momento de los circuitos que calculamos en las clases anteriores. ¿Está claro? Okay. ¿Hay alguna duda con este tema? ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Ok. Entonces, hoy vamos a llegar hasta aquí. Ese es el alcance de hoy. Y el laboratorio de esta semana es de este tema. ¿Ok? Entonces, por favor, ya hace días está el documento del laboratorio. Entonces, por favor, hagan todo lo que sea de trabajo previo para llegar bien afiliaditos y nada más trabajar directamente con Carlos. Si no hay dudas, si no hay consultas, entonces nos veríamos mañana. Muchas gracias, profe, que tenga buena tarde. Gracias, profe. Chao, nos vemos. Gracias. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Buenas tardes.